Continuamos con la segunda parte de este video sobre el libro egipcio de los muertos y la idea o el concepto de muerte en la cultura egipcia. Entonces, como les venía comentando, hay que pensar en que el corazón tiene dos connotaciones, o este concepto de corazón tiene dos connotaciones en la literatura y en la cultura egipcia. Vamos a verlas. La primera de ellas tiene que ver con el corazón como Ib, ¿sí? Que es esa continuidad de los lazos biológicos de la madre. Por eso en muchos casos, o en gran medida, este concepto está relacionado con los órganos internos. Esto es mucho más físico, por eso está más relacionado con la esfera física, tiene que ver completamente con estos elementos biológicos que sin duda ya hacían parte del conocimiento de la cultura egipcia. ¿Sí? No era raro para ellos pensar en que dentro del cuerpo habían ciertos órganos que daban vida al cuerpo. ¿Sí? Y estos, a su vez, este tipo de corazón llamado el Ib, tenía que ver con otro elemento central que es el corazón llamado Hati, ¿sí? Que sí se fundamenta mucho más en lo personal, ¿sí? En los actos morales, en los recuerdos, en ese elemento de la voluntad que permite mantener lo que ellos llamaban el Ba, que es la personalidad, ¿sí? El Ba, esa personalidad que tenía el individuo, y al mismo tiempo esa chispa vital que en otras culturas se llama espíritu, pero para ellos era ese elemento característico de individuo como un elemento del universo, del cosmos, ¿sí? Que tiene también muchísimo que ver con el Ka, lo que hemos llamado el Ka. Entonces, por eso el corazón Hati, pues digamos que es como una continuidad del corazón biológico If al corazón más espiritual desde el punto de vista de la personalidad, de los recuerdos, de la voluntad, de su intención, de su pensamiento. Y esos eran los dos corazones que intervenían directamente cuando estamos pensando en la cultura egipcia. Por eso el corazón Hati es el que es presentado en instancia del juicio. Entonces, en esa prueba en la cual en una balanza se pone el corazón con la verdad, realmente no es el corazón biológico, sino el corazón Hati. Esas características que sí permanecen en el corazón cuando se momifica, ¿sí? Y que la momificación interviene muchísimo para que este corazón mantenga todos estos elementos espirituales identitarios de un ser humano. Entonces, estos elementos, por eso mi primera aclaración, son muy parecidos a elementos que han sido también muy recurrentes en otras culturas africanas, ¿sí? Como el que vimos en un comienzo, cuando yo les presenté la segunda imagen en donde había dos conjuntos de pirámides, que una la de Giza en Egipto y la otra la del reino Kush en Sudán. Entonces, elementos característicos que tienen que ver con el tratamiento de la muerte. Entonces, por ejemplo, para el pueblo Dogon en Malí, ¿sí? Esto es una toguna, lo que aparece en la imagen. Por ejemplo, hay muchos elementos recurrentes de cómo trataban al muerto, en este caso a la momia, y de eso nos habla un poco Louis Vincent Thomas, que sostiene que la muerte negroafricana, para pensarla muy bien desde el punto de vista egipcio y africano, la muerte negroafricana se define ante todo como una ruptura de equilibrio entre los elementos constitutivos del yo. La muerte, si es la destrucción del todo suma de esos elementos constitutivos del yo, no aparece jamás como la destrucción de todo. O sea, la muerte no es una destrucción del todo. ¿Sí? En muchos casos es tomar muchos de esos elementos que se han momificado para alcanzar un nuevo destino. ¿Sí? Esto lo encuentran en la antropología de la muerte. Entonces, estas comunidades negroafricanas perciben la muerte no como la negación a la vida, que fue uno de los temas centrales de los que hemos hablado, ¿sí? Sino más bien como una variación. Una variación. Aquí estamos hablando de varias culturas africanas. Una variación de estado, del estar simplemente pasar del estado relacionado con el cuerpo físico al relacionado con el cuerpo espiritual, y del mismo tiempo
hacer posible que ese cuerpo espiritual trascienda, y la trascendencia de ese cuerpo espiritual está en regresar y en tener libertad para regresar al mundo de los sobrevivientes, ¿sí? Que es una idea que ha sido siempre muy debatida porque, por ejemplo, en 1940 Henry Frankfurt hizo hincapié en que la creencia egipcia de la vida eterna conllevaba la negación de la realidad de la muerte. Sí, entonces, algunos dicen que los egipcios negaban completamente la muerte porque creían en el más allá, y otros dicen no, sí creían que de todos modos algo desaparecía. ¿Sí? Y de esto nos habla un poco Louis Vincent Thomas, y es si hay algunos elementos que en ellos mueren, ¿sí? No todo exactamente ese cuerpo muerto logra traspasar, digamos que la puerta del más allá y entrar. Muchos de los elementos vivos o considerados desde el estar vivo, por eso se habla de estados, no logran transgredir la puerta, no logran pasar la prueba y se quedan simplemente en el mundo de los vivos y no van al mundo de los muertos o no van al más allá, ¿sí? Y por eso hemos hablado específicamente de 5, por ejemplo la sombra, ¿sí? Que es el Sheut, es un elemento que tiene muchísimo de espiritualidad para ellos, el nombre ya lo hemos hablado varias veces, el Ba, el Ka y por supuesto el corazón y sus dos connotaciones. Entonces, para seguir ampliando esto, por ejemplo, Jan Assmann sostiene que los egipcios, si bien no aceptaron la muerte, tampoco la rechazaron. Entonces, como la muerte sí un poco entendida como esa finalización de la vida, ¿sí? Hubo algunos elementos que para ellos sí eran importantes. Por eso dice él que paradójicamente la muerte y sus preparativos ocuparon parte importante de la cotidianidad egipcia, es decir, sí identificaban que ese cuerpo moría y no volvería en la medida en que se construían instalaciones funerarias, que se decoraban, que se equipaban las tumbas, que se fabricaban estatuas, que los sarcófagos y demás elementos tenían muchas alusiones escritas, ¿sí? Jeroglíficos a la vida, que habían además ofrendas y que habían ritos funerarios. Eso quería decir que de todos modos ellos sí entendían que algo sucedía con ese cuerpo y que sí existía la muerte, ¿sí? Pero aquí es donde está la paradoja: si bien había algo de la muerte, también creían en algo de la vida, creían en la muerte como la finalidad de algo, pero en muchos casos, sobre todo desde lo espiritual, creían en el más allá, ¿sí? Entonces, ese más allá que obviamente está muy relacionado con la eternidad, y como les dije en el video anterior, en muchos casos los conjuros tendrían la finalidad, tenían el propósito de lograr la libertad de las almas, de esas almas que estaban en el más allá. Entonces, muchos de estos relatos asimilan la imagen de la muerte tanto con la idea del desmembramiento como la idea de la mutilación. Entonces, en estas culturas africanas hay un elemento constitutivo, y es por ejemplo, voy mejor al caso del libro egipcio de los muertos, por ejemplo, la muerte de Osiris. En el libro egipcio de los muertos que se alude, se toman referencias del texto de las pirámides, por ejemplo, se cuenta que Osiris es asesinado, ¿sí? Aunque las versiones varían, por su hermano Set, y su cuerpo es cortado en trozos y es desmembrado. Estos trozos serán reunidos después por su hermana y esposa Isis, y finalmente Osiris se convertirá, según el mito, en la primera momia artificial, siendo representado generalmente en su aspecto momiforme. ¿Qué tiene que ver esto? Y es muchos de estos elementos, como ya les venía diciendo, en los cuales no se creía en la muerte, pero tampoco se rechazaba la muerte considerada como un término, tiene que ver con por qué también se habla de la fragmentación, de la desmembración de los cuerpos, ¿sí? La idea era que en muchos casos estos cuerpos que se suponía que llegaban desmembrados daban cuenta del aislamiento que tenía el cuerpo en ese momento, ¿sí? Por eso lo que vamos a ver es que tanto en el texto de las pirámides como en el libro de los muertos, que también incluye muchos de los textos de las pirámides, Horus lo que hace es,
Isis, la esposa, lo que hace es, como se ve acá, es reunir esos fragmentos, porque al reunirlos evita el aislamiento y produce la integralidad, o la integridad de los cuerpos, integrarlos, volverlos a unirlos, tiene que ver con esa relación no solamente de lo corporal, sino además de lo espiritual. Es un símbolo, de alguna manera, una representación de que al unir los fragmentos corporales, ese cuerpo puede volver a la vida. ¿Sí? Ese cuerpo, ese espíritu, esa alma puede volver a la vida por maneras, como ya lo dijimos, por medio del nombre, por medio de un Ba, de un Ka, que nunca se pierden a pesar de que el cuerpo muera. Entonces, mire, por ejemplo, en el texto de las pirámides nos dicen: oh rey, tu cabeza está unida a tus huesos para ti, tus huesos están unidos a tu cabeza para ti, las puertas del cielo están abiertas para ti. Isis ha vuelto a unirte, el corazón de Horus se alegra por ti. Ella te protegerá, ella te impedirá carencias, ella te dará tu cabeza, ella rearmará tus huesos para ti, ella unirá tus miembros para ti, ella traerá tu corazón If a tu cuerpo para ti, tu espíritu a tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, como damos cuenta, hay muchas alusiones a la unión, a volver el cuerpo uno solo, a darle unidad, integridad, personalidad, y como dice al final, traerá tu corazón If, que es más espiritual, a tu cuerpo para ti, a un cuerpo que se supone que es un poco más físico. Entonces, desde este principio, hay que pensar que, si bien suena, como lo vemos, o se ve, como lo vemos en esta imagen, un poco caótico, un poco tenebroso, esta idea de cortar y desmembrar tiene una finalidad muy simbólica para ellos, y es la reorganización de los fragmentos. Posibilita que el cuerpo como unidad vuelva al mundo de los sobrevivientes de alguna manera. ¿Sí? Entonces, la idea de la muerte como desmembramiento asociada al cuerpo físico era articulada con aquella que la entendía como aislamiento del cuerpo social, lo que les acabo de explicar. Y les hablaba del ejemplo de Horus, en el cual él lo que hace es restablecer los lazos sociales cuando va al más allá y ayuda a nombrar a su padre. Mientras Isis reorganiza el cuerpo, los fragmentos del cuerpo de Osiris, lo que hace Horus, su hijo, es restablecer el honor y perpetuar el nombre. ¿Cómo? Nombrándolo. Cada vez que lo nombra en cada uno de los conjuros, vuelve y le da vida a Osiris. Por eso el Wisdom nos dice que la muerte social se produce cuando los vivos han perdido el recuerdo. Eso me parece hermoso, porque es como perder el nombre, es perder al mismo tiempo la personalidad, es perder la identidad de ese espíritu que nosotros todavía, que los egipcios mantenían con vida en la medida que iban nombrando. De lo contrario, si no se recuerda, si no se nombra, pues el cuerpo se disuelve y se pierde en el anonimato. Deja de haber recuerdo de una persona que ha existido en el mundo de los vivos. Entonces, aquí vemos a Horus pues hablando de cómo venció a Set, quien fue el hermano que asesinó a Osiris, y que además realizó los ritos fúnebres, que eran fundamentales para que el muerto entendiera que en el más allá fuera escuchado, fuera nombrado y así continuara con vida. Todo, por ejemplo, al final del mismo conjuro noveno dice: mantener vivo tu nombre en boca de los que viven. ¿Sí? Para darle vida, si yo lo nombro y logro que otros no nombren, lo mantengo con vida. Entonces, en ese sentido, la relación entre padre e hijo es una relación que cumple funciones sociales específicas, que es de mantener, de darle continuidad a una generación. Generación tras generación se le va dando vida a un nombre, a un apellido, a un ser. Y desde este punto de vista, volvemos a la esfera social y a la esfera corporal y social, en la cual, como ya vimos, hay muchos planos, ¿sí? Pero es fundamental entender que ese desmembramiento y aislamiento está muy relacionado con la unión de los miembros y con la posibilidad de que el cuerpo, en lugar de estar aislado, de que el alma, la momia, en lugar de estar aislada, vuelva al mundo de los vivos. ¿Sí? Entonces, es fundamental entender estos conceptos que tienen que ver muchísimo con la muerte. Y finalmente, pues digamos que aparecen unas cartas llamadas cartas a los muertos, en donde se encuentran súplicas a los muertos o culpas a los muertos por ciertas dificultades.
lo que nos lleva a pensar en una relación muy estrecha entre los vivos y los muertos por medio del cuerpo y del alma de la cultura egipcia. Muchas gracias.